En este pequeño vídeo vamos a hablar de las operaciones booleanas. Para ello, en modo Part Design, vamos a crear dos sketches. El primero, en el plano XZ, lo vamos a utilizar para crear una esfera. Desde el punto central vamos a crear un arco de 50 milímetros de radio. Vamos a fijar el radio 50 milímetros. Vamos a fijar el ángulo de 180 grados y vamos a cerrarlo. Realizamos una revolución y tenemos una esfera. Vamos a guardar. Y vamos a continuar. Vamos a ocultar esto y vamos a crear otro croquis, este en el plano IZ. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear 4 circunferencias, una en cada cuadrante. Vamos a seleccionar las 4 y pasarlas a modo construcción. Y una vez que las tengamos en modo construcción, darles a todas ellas un radio de 10 milímetros. Seleccionándolas 2 a 2, vamos a crear una restricción tangencial. Esta con esta. Colocarlas aproximadamente donde las vamos a querer después. Vamos a hacer que estos dos centros sean simétricos con respecto a esta línea, que estos dos centros también sean simétricos con respecto a esta línea, que estas dos circunferencias sean tangentes entre ellas, que estas dos circunferencias sean también tangentes entre ellas, que estos dos centros sean tangentes con respecto al eje, sean simétricos con respecto al eje vertical. Vamos a eliminar las restricciones que sobran y ahora, una vez que tenemos esto, vamos a crear 4 arcos. Vamos a valernos 4 arcos sobre estas circunferencias. No tienen por qué llegar exactamente a los extremos donde se juntan. Vemos que la circunferencia se pone en amarillo. Eso quiere decir que estamos creando el arco sobre la circunferencia. Estamos creando algunas restricciones extra que después tendremos que eliminar, pero no pasa nada. Tenemos estos 4 arcos sobre las circunferencias y ahora vamos a hacer que estos dos puntos coincidan, que estos dos puntos coincidan, que estos dos puntos coincidan y que estos dos puntos también coincidan. Seleccionamos todas las restricciones redundantes y las vamos eliminando. Cerramos y este es el croquis que hemos creado. Vamos a extruirlo 150 milímetros. Mostramos de nuevo la esfera y esto es lo que tenemos. Vamos a guardar. Vamos a visualizar de frente y vamos a mover este path, esta extrusión, para que atraviese la esfera. Para ello seleccionamos el sketch del que parte y en el eje X, ¿vale? Si vamos a datos, posición, ¿vale? En lugar de en vista, venimos a datos y dentro de placement tenemos la posición de este elemento, del sketch. En el eje X vamos a desplazarlo menos 75 milímetros. ¿Por qué 75? Porque tiene
150 milímetros, es decir, la mitad lo desplazamos en el sentido negativo del eje X y lo dejamos de esta forma atravesando la esfera. Guardamos y una vez que tenemos esto, vamos a ponerlo en modo perspectiva y vamos a ver en modo part que son las operaciones booleanas. La primera de ellas y más sencilla, ya la hemos utilizado en anteriores ocasiones, es la de unión. Si utilizamos esta operación booleana, ambas figuras se convierten en una. La siguiente operación que podemos ver es la de intersección. Si hacemos una intersección entre dos formas, nos quedamos con aquello que ambas formas tienen en común. Allá donde interseccionan, esa será la figura resultante. Para terminar, si selecciono primero la esfera y después la segunda figura, tengo la opción de realizar un corte entre ambas, ¿vale? A la primera que seleccionamos le cortamos la segunda. Y eso quiere decir que en la primera hacemos un hueco con el trozo que intersecciona de la segunda. Con este vídeo podemos ver cuáles son las operaciones booleanas con las que podemos trabajar en nuestras figuras y utilizarlas allá donde las necesitemos. Vamos a usar otro par de herramientas que son los chaflanes y las aristas redondeadas. Para ello, en modo part, vamos a crear un polígono regular de 10 aristas, de 10 lados, circunscrito en una circunferencia de 10 milímetros de radio. Estamos viendo desde la vista de alzado. El eje Z va a ser normal a esta figura, ¿vale? Va a ser perpendicular a esta figura y creamos. Si vemos en perspectiva, esto es lo que hemos creado. Este polígono regular vamos a extruirlo. No podemos utilizar con este tipo de figuras la extrusión del modo Part Design. Tenemos que utilizar la extrusión del modo Part. Entonces este polígono regular lo extruimos. Indicamos en qué dirección, X, Y o Z. En nuestro caso vamos a extruirlo en dirección del eje Z, ¿vale? Que es perpendicular, hemos dicho, a la figura, 10 milímetros. Y vamos a crear un sólido. Aceptamos y ahí lo tenemos. Vamos a guardar. Y a continuar. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un chaflán. Un chaflán es convertir una arista en una cara que tiene una determinada inclinación. Para ello seleccionamos la figura en la que queremos crear el chaflán, pulsamos el botón de chaflán y seleccionamos, pulsando sobre ella, las aristas, las diferentes aristas para las que queremos crear este chaflán. Podríamos también seleccionarlas desde aquí si sabemos qué lados son, pero es más sencillo seleccionarlo sobre el dibujo. Indicamos qué longitud va a tener la cara inclinada que vamos a crear. Por ejemplo, 2 milímetros. Aceptamos. Y lo que hemos creado ha sido caras inclinadas donde estaban las aristas de la longitud que hemos indicado. Vamos a guardar. A esta figura podemos redondearle las aristas que queramos. Con la opción de redondear aristas, seleccionaríamos aquellas aristas que nos interese redondear. Vamos a seleccionar, en este caso, todas las aristas verticales
Así ya tenemos todas seleccionadas. Indicamos qué radio tendría este redondeo, por ejemplo 2 milímetros, y aceptamos. Vemos que se han redondeado esas aristas. Con el chaflán lo que hacemos es crear una nueva cara recta. Con el redondeo creamos una zona redondeada allá donde estaba la arista. Si queremos redondear más aristas, en lugar de crear un nuevo redondeo, haríamos doble clic y podríamos seleccionar nuevas aristas para redondear. Voy a verlo en planta. Vamos a seleccionar estas aristas. Aceptamos. Y vemos cómo se han redondeado también estas otras aristas. El problema es que hemos dicho que su redondeo, el redondeo de estas aristas, no era de 2 milímetros como el anterior, sino de 1, por lo tanto podríamos asegurar que van a ser todas de 2 milímetros. Para que fuesen iguales, podríamos indicar diferente radio para diferentes aristas.